mundo de Dondarrion trae varias referencias a cuentos de hadas que no solo se mezclan con la historia de sus habitantes, sino que también a la vez introducen nuevas formas de jugar con nuestros personajes que pueden traerles tanto ventajas como desventajas de forma inesperada. Como ejemplo tenemos a la doncella que besa a las ranas con la esperanza de que se conviertan en un príncipe. Tenemos al heredero que fue desterrado de su trono, que de igual forma lucha por sacar la espada mágica para convertirse en rey. O la mujer donde su pareja le regala las zapatillas de cristal de Cenicienta que consigue en el árbol de la sabiduría, cuyo vestido y lo que lleva tal vez podrán desvanecerse a las horas, pero igual permanece la posibilidad del amor verdadero y matrimonio a quien las lleve puestas en el baile. Pasemos a uno de los puntos más fuertes. Tenemos escándalos que ahora podrían tener todo tipo de consecuencias en la vida del sim, incluyendo pasar por vergüenza, tristeza o enojo porque alguien los vio haciendo algo indebido, los extorsionaron o capaz su secreto solo salió a la luz porque un enemigo quiere verlos mal. Inclusive, aunque tomen venganza y quieran devolverles la misma moneda, habrá algunos momentos donde a sus enemigos ni les afectará el juicio de la gente porque estarán de su lado. Todo eso puede llegar a pasarles, según el nivel de severidad del secreto, afectando a los sims a nivel profesional, sus relaciones e inclusive al aprender nuevas habilidades. Otros, sin embargo, podrán llegar a guardar los secretos que les confíen, pero tampoco está garantizado. Muchos, inclusive el sim que controlen, podrán usar las redes sociales para exponer sus propios secretos o de los otros y ver las consecuencias inmediatas. Se puede rechazar o elegir creer un secreto de alguien más cambiándoles todo, desde el inventario u otras cosas. Por fortuna, si se aprende la habilidad de programación en el nivel 2, podrán usar la computadora para enterrar sus escándalos antes de que alguien más se entere, o hasta comprar secretos de otras personas, sean sus enemigos o no. Respecto al tema de la realeza, ellos pueden hacer una conferencia de prensa donde elijan disculparse o negar lo sucedido delante del público cuando surge un escándalo. Esa parte me gustó bastante. También el hecho de que sea una carrera activa cuyas tareas sí varían y al final sí se terminan volviendo repetitivas, pero no tienen un horario o plazo fijo para cumplirlas. Me gustó montones ver que pueden responder a cartas que les escribe la gente, recibir regalos o inclusive sentarse a escucharlos en el trono, siendo como el consejero de sus dilemas. Esos deberes reales, como las conferencias y otros similares, les servirá a los reyes para interactuar con los plebeyos o hasta ganarse el favor de la corte real. Igual otra novedad son los árboles multigeneracionales con familias extendidas, títulos de reinado que son editables en el mundo y beneficios que pueden elegir los reyes para los decretos de su reino. También me gustaron mucho los bailes y la nueva animación que tienen. Ustedes podrán elegir las parejas para esta ceremonia, ya sea por romance, apariencia social y demás, que otros sims les podrán rechazar o no. En menor medida, igual me gustó las competencias que pueden hacer sobre la habilidad de espadas. Son 3 torneos que dan dinero. Uno puede ver al sim pelear con sus contrincantes en vez de verlos desaparecer como se ha dado en otros packs. Lo de los duelos les permitirá participar por destronar a otro rey, ganarse el amor de alguien contra otra persona o hasta pelear por diversión. Pasemos al tema de las dinastías. Los aliados que tengan en ellas siempre necesitarán verlos realizar actividades según lo que hayan elegido en el sistema, el cual funciona como clubes, pero son un poco más completos. El líder puede establecer cómo se comportan los miembros entre sí y mucho más que les hará subir o empeorar su rango de prestigio, entre otras dinastías de la realeza, lo cual tampoco se gana tan fácil y se agradece porque me hizo seguir jugando con esta expansión. Para terminar esta primera parte, me gustó que cada escándalo tuviera un impacto en las otras familias. Eso me recuerda a los Sims 2, iba a favor de cómo juego fuera de cámara con el estilo de derrotar los personajes que uso y ver cómo se desarrolla el drama o lo que yo quiera hacer en ese momento. Cuando se exponía un escándalo, las reacciones de los Sims alrededor, inclusive de aquellos que no los conocían, igual eran de juzgarlos bastante, lo cual me llamó la atención. Así que seguro se van a divertir montones. Aquí les dejo mi calificación personal sobre esta parte del pack. A continuación verán unas tomas que resumen el contenido que trae el crear un sim para seguir con lo demás que incluye la expansión.
En estas tomas rápidas no quería profundizar en los colores ni nada de eso, sino solo darles una breve idea de todo lo que trae. Hay algunos diseños de ropa que me gustaron y otros no, como todo, los cuales verán aquí por un par de segundos. Aprovecho de dejarles mi calificación para continuar con el modo comprar y construir. En el juego base vienen actualizaciones en el modo construir que hace tiempo necesitábamos. Sin embargo, aquí solo les voy a mostrar todos los muebles, pintura y demás que trae en menos de 3 minutos. Hay algunos muebles que me gustaron, otros que no, pero en general considero que el modo comprar y construir están bien. Aquí les dejo mi calificación y dentro de unos segundos pasarán a ver mi conclusión. Les invito a suscribirse y participar en el sorteo. Las reglas las dejé en la descripción de este video. También ya les dejé programado otro para celebrar de forma especial que la saga de los Sims hoy está cumpliendo 26 años de existir. Para ir terminando esta reseña del pack, les voy a presentar un par de tomas que destacan los 3 distritos del mundo de Ondarian, mientras comparto mi conclusión sobre esta parte y sobre todo de la expansión. El distrito de Ambele no solo destaca por su elegancia, sino por ese estilo antiguo que están viendo. Aquí podrán encontrar el árbol de la sabiduría que concede romance, poder y demás, incluyendo las zapatillas de Cenicienta, que son hermosas. Me recuerda a algo mediterráneo, Grecia o hasta la zona ficticia donde viven Aladdin y Jasmine. Seguido a esto tenemos el lugar de Bellacourt, el cual está inspirado en varias partes de Italia. Inclusive de noche es hermoso, las construcciones igual, ahí es donde podrán encontrar el espejo mágico y esas ranas que podrán o no convertirse en príncipes como una potencial pareja de sus personajes. Luego le sigue Verdemar, donde podrán encontrar la espada. La misma solo podrá sacarse si se tiene la habilidad de la espada en el máximo, e inclusive algo centrado en aprobación de los plebeyos hacia el rey. Como conclusión general de todo lo que vi y pude jugar en estas semanas, me gustó bastante el pack porque supo encontrar un buen equilibrio en ofrecer puntos fuertes en la mayoría de las áreas para todo tipo de simmers. Espero que les haya gustado la reseña. Les invito a activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos luego apenas pueda con más contenido.